Bueno, hermanos, vamos a continuar ahora con un segmento en el capítulo 9 de Romanos. Tenemos un segmento que tiene que ver con el pueblo de Israel. Estuvimos viendo que la justicia de Dios, la justicia que se revela a través del Señor Jesucristo, es la justicia de Cristo y que se obtiene básicamente por la fe. Y vemos que esta justicia y esta fe pues son inquebrantables. El capítulo 8 del libro de Romanos nos muestra cómo el Espíritu Santo viene a traernos libertad, a traernos santidad, a traernos una transformación que la ley no lo pudo hacer, a darnos un corazón nuevo, una vida nueva, una conducta nueva. Y vemos cómo el apóstol Pablo habla claramente en el capítulo 8 de Romanos de que a través del Espíritu Santo tenemos la victoria sobre el pecado y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios y que en todas estas cosas somos más que vencedores. Entonces el apóstol Pablo interviene con un interrogante que puede estar en las mentes de los lectores, dado que en la congregación de Roma habían creyentes judíos y creyentes gentiles. Recordemos que estábamos mirando cómo él al inicio del curso, al inicio de la carta, él dividió al mundo en judíos y gentiles, todo teniendo que ver con la circuncisión, el cumplimiento de la ley mosaica, y los gentiles que no tienen esa ley, sino que simplemente contaban con la revelación de Dios a través de la naturaleza. Entonces, dado que la iglesia en Roma está compuesta tanto de judíos como de gentiles, surgiría un interrogante producto de esta carta, producto de la exposición que hace el apóstol Pablo acerca de la victoria del creyente en Cristo Jesús. Surge un interrogante, y entonces si las promesas de Dios son fieles, si Dios todo lo que promete lo cumple, ¿por qué Israel cayó de su posición de pueblo de Dios? ¿Acaso entonces las promesas que Dios le ha dado a Israel han fracasado? Las promesas que Dios le ha dado a Abraham habrán fracasado. Los pactos que Dios ha hecho con Abraham, con el rey David, de que siempre habría un descendiente de David en su trono, y todas las promesas hechas al pueblo de Israel, de la tierra de Israel, todas esas cosas, ¿será que han fracasado porque el pueblo de Israel se endureció, porque el pueblo de Israel no creyó en su totalidad en el Señor Jesucristo? Entonces, frente a ese interrogante, el apóstol Pablo expone los 3 capítulos siguientes que vamos a estudiar en esta noche con la ayuda de Dios, porque son bien complejos y bien profundos. Vamos a estar estudiando capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Estos 3 capítulos hablan acerca de el pueblo de Israel. ¿Cuál es la posición del pueblo de Israel con respecto a la salvación? ¿Ha fracasado el plan de Dios de salvar al pueblo de Israel? ¿Ha incumplido Dios las promesas dadas al pueblo de Israel? Entonces el apóstol Pablo nos contesta de una manera clara, con un rotundo, por supuesto, un rotundo y obvio no. El plan con Israel no ha fracasado, las promesas de Dios a Israel no han fallado. Y entonces, ¿por qué tenemos a un pueblo que aborrece el Mesías? ¿Y por qué Dios ha abandonado aparentemente a Israel? Entonces el apóstol Pablo comienza a explicar que con toda seguridad tenemos un mal concepto o una mala apreciación acerca de este asunto, y lo va a corregir. Sin embargo, el capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos no es un tratado teológico para discutir acerca de la salvación o condenación del pueblo de Israel, sino que los hombres convierten las escrituras en argumentaciones para debatir, para discutir, para argumentar y para jactarse de que saben más de los demás. O sea, recuerden cómo a través del estudio de la ley, que no nos puede santificar, que al contrario la ley lo que hace es condenarnos,
porque como ocasión de la ley nosotros terminamos codiciando lo que la ley prohíbe que codiciemos simplemente porque lo prohibido se nos hace más atractivo. Así también, hermanos, la carne, refiriéndonos a la carne por la naturaleza caída, ese hombre que requiere, que necesita discutir, tener la razón, figurar, llamar la atención, jactarse del conocimiento, porque desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, cayó porque deseó, ¿qué cosa? El conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una inclinación fuerte del hombre caído es una inclinación hacia el conocimiento, pero no el conocimiento de Dios como la necesidad de conocerlo para adorarlo y agradarlo a Él y glorificarlo a Él, sino la necesidad del conocimiento para yo exaltarme, para yo vanagloriarme, para yo jactarme de ese conocimiento, para yo debatir con las otras personas, para ganar todas las discusiones y obtener así reconocimiento. La carne utiliza, aún la Biblia la utiliza para eso. ¿Y eso a qué nos lleva? A la tristeza de que nuestra carne es tan mala que aún utiliza la palabra de Dios para hacer lo malo, aunque la palabra de Dios es buena. Y se lo compruebo por la manera como el apóstol Pablo comienza a hablar del pueblo de Israel. Y en el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo no está haciendo una demostración de sus conocimientos teológicos, sino que está abriendo el corazón a una situación que le produce, como él dice, gran tristeza y continuo dolor. Así comienza esta exposición de la situación de Israel para con Dios, del pueblo de Israel para con Dios. El apóstol Pablo no está tratando de debatir, no está tratando de formar bandos teológicos, está abriéndonos el corazón a una situación que le produce profunda tristeza y continuo dolor. Y miren los adjetivos que utiliza el apóstol Pablo para hablar de su tristeza. Entonces les decía que el apóstol Pablo lo que va a exponer es algo que le produce gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Nos está abriendo el corazón, un corazón que le duele. Y es supremamente importante que nos centremos en esto para que no nos volvamos con la teología, como lo quieran llamar, o con la doctrina, o con el conocimiento de la palabra de Dios, y que no utilicemos la Biblia para contender. Eso es lo más horrendo que podemos hacer. La Biblia no es para contender, la Biblia es para acercarnos a Dios y ser mejores personas. Entonces, miren cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Muchas veces, no sé, pero todos nos ha tocado a veces decir lo siento, mintiendo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes ha dicho lo siento alguna vez mintiendo? ¿Cierto? A veces decimos lo siento, de pronto ahora, ¿cierto? Lo siento, pero estamos mintiendo porque de verdad no lo sentimos, ¿cierto? Decir que algo me produce dolor y que eso no sea cierto es no ser una persona totalmente transformada por el poder de Dios. No ser una persona renovada o regenerada. Las personas que han nacido de nuevo y que han sido regeneradas por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios son veraces, son genuinas. Nunca dicen lo siento como por protocolo, o me dolió mucho, o fingir un llanto, o fingir una tristeza, o fingir una emoción. No hay nada más horrible que eso, fingir. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con la verdad. De hecho, la reconciliación con Dios debe iniciar con una verdad que confiesa todo el pecado que realmente hay en nuestros corazones. Una verdad que desnuda el alma. Una confesión, una conversión genuina comienza con que nos quitamos las máscaras.
nos quitamos la hipocresía, nos quitamos la apariencia de piedad y somos realmente lo que somos. Ni buenos ni malos, es decir, habrán áreas malas, habrán áreas buenas, pero lo importante es no fingir que se es lo que no se es. Por lo tanto, si la Biblia toda es inspirada por Dios, la Biblia toda es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto y que esté enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es así, debe contener también la verdad de Dios. Y si el escritor sagrado está siendo inspirado por el Espíritu Santo, oigan lo que voy a decir, si el escritor sagrado está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, no puede mentir, no puede mentir. Esto es tan importante porque a veces, muchas veces, nosotros como predicadores tenemos como una tendencia a decorar nuestros mensajes con exageraciones o con mentiras. Y una mentira en el púlpito es grave porque es una mentira que está profanando la verdad de Dios. Cuando se predica en el púlpito, se tiene que predicar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando una persona está en el púlpito, no está hablando a nombre de ella, sino que está hablando de parte de Dios. Y no se puede hacer coincidir al Dios de la verdad con las mentiras del predicador como si ambas fueran una misma cosa. Entonces, aquí el apóstol Pablo va a decir algo que él siente y tiene que ser sincero y su sinceridad tiene que ser puesta a prueba. Va a decir que él sufre por los judíos no convertidos. Pero si eso fuese falso, si eso fuese un sentimiento hipócrita, si eso fuese un lo siento protocolario como de un asunto más cultural, estuviera manchando la escritura con un sentimiento fingido o con un sentimiento falso. Pero como él va a hablar de sus sentimientos y sus sentimientos son verdaderos y son reales, cita primero como testigo de la veracidad de sus pensamientos, cita primeramente al Señor Jesucristo. Primeramente al Señor Jesucristo. Verdad digo en Cristo. Y dice, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. Miren qué importante es entender que Dios es un Dios de verdad y que todos sus ministros y sus siervos deben ser reales y hablar verdad. Por eso yo aborrezco mucho todos esos cambios de tono de voz, personas que a la hora de predicar les cambia el tono de la voz, utilizan poses, utilizan cosas, dicen anécdotas que son falsas, anécdotas que están fuera de toda veracidad, que uno no, si uno quisiera comprobarlas no las podría comprobar, porque si se va a hablar de parte de Dios, se tiene que ser sincero, se tiene que ser real, se tiene que ser sin máscara. Primero cita a Cristo, verdad digo en Cristo, primer testigo de lo que va a decir. Ustedes saben que existe una ley en los judíos que el testimonio de una persona se tiene que corroborar con 2 testigos. Y aquí están los 2 testigos corroborando el testimonio de lo que el apóstol Pablo siente. O sea, que su sentimiento no es falso ni es hipócrita. Verdad digo en Cristo, número 1, no miento. Y mi conciencia me da testimonio. El segundo testigo es su propia conciencia. Está diciendo, mi conciencia me da testimonio de que no estoy mintiendo. O sea, lo digo delante de Jesucristo y lo digo delante de mi conciencia. Y el tercer testigo es el Espíritu Santo. O sea, delante de Cristo, delante de mi conciencia y delante del Espíritu Santo voy a decir lo que voy a decir. Miren toda la reverencia para decir lo que él dice ahora a continuación, que repito, no tiene nada que ver con procesos de debate teológico, de debate doctrinal, no tiene nada que ver con eso. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor. Gran tristeza y continuo dolor, dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que él va a expresar, lo que le produce profunda tristeza y continuo dolor.
Dice, porque deseara, ahora viene una afirmación peor, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis parientes, mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren ese sentimiento. Y lo ha enmarcado en un juramento donde está de testigo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y su propia conciencia. Y dice, tengo tanta tristeza y tengo tanto dolor en mi corazón que yo deseara ser anatema. Anatema significa maldito, separado de Cristo. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En otras palabras, para que lo entendamos, el apóstol Pablo está diciendo, si yo me perdiera, si yo me fuera para el infierno, si yo pudiera renunciar a mi salvación con tal de que se salvara Israel, yo lo haría. ¿Quién puede pensar así? ¿Quién puede dar una frase así? Hermano, y en toda la Biblia no encontramos a ninguna persona que piense así, excepto Moisés. Moisés cuando le clama a Dios y le pide a Dios que perdone a su pueblo y le dice, perdona a este pueblo, y si no perdonas a este pueblo, ráeme del libro de la vida, o sea, quita mi nombre del libro de la vida, o sea, condéname a mí también. Y Dios le contesta a Moisés, yo voy a sacar del libro de la vida al que yo quiera. Es decir, eso es soberano de mi voluntad. Pero Moisés también lo intentó. Moisés también le dijo a Dios, perdona al pueblo, no acabes con el pueblo. Si quieres, arráncame del libro de la vida a mí, pero por favor perdónalos a ellos. Un sentir que hubo en Moisés y un sentir que encontramos ahora en Pablo. Una disposición a perderse con tal de que el pueblo de Israel sea salvo. Es un sentimiento que solamente lo pudo superar el Señor Jesucristo en persona. Y que nos debe poner a pensar, hermanos, acerca de la pasión, de la vehemencia, del deseo, del clamor que debiéramos tener por los que están perdidos y que son nuestros parientes según la carne. Pensemos en eso, porque cuando yo leía esto, yo decía, Dios, ¿qué clase de corazón tengo yo que yo no siento profunda tristeza ni continuo dolor por mis hermanos que no han creído en Cristo y que yo sé que se van a perder? Y yo no, sí me duele, escuchen, sí me duele, no me es indiferente, pero no siento eso que está describiendo el apóstol Pablo. Ni pudiera citar esas palabras, ni pudiera, por mucho, no, sería gravísimo que yo le dijera al Señor Jesucristo que me sirviera de testigo en cuanto a lo que yo siento por eso, porque muchas veces se me olvida. Y muchas veces olvido orar por ellos. Muchas veces me preocupo mucho más por la congregación que por mi familia según la carne, que por mis hermanos según la carne, que por mis primas, que por mis tíos. No tengo ese dolor. El apóstol Pablo fue separado de ese pueblo porque ustedes saben que él se hizo aborrecible al pueblo judío y lo intentaron lo apedrearon, lo intentaron matar, lo azotaron 3 veces. Le habían hecho tanto daño, lo suficiente como para que él aborreciera a ese pueblo y dijera, esos judíos que se vayan al diablo, que se vayan al infierno. Pero qué corazón tiene el apóstol Pablo tan misionero y tan parecido al de Jesucristo, que solamente un antepasado de él, Moisés, tuvo un sentimiento así. Solamente Moisés sintió así. Esto es para cuestionarnos, hermano. Si ven que esto no es para debatir, esto es para cuestionar nuestra frialdad, nuestra indiferencia. Hermanos, las frescuras con las que vemos a nuestros hijos perdidos
Y nos hacen falta pantalones, coraje, valor para llorar, para ayunar, para clamar por la salvación de ellos. Pero ese coraje y ese valor resucitan si los vemos enfermos, si los vemos accidentados, si los vemos sin plata, pero si los vemos en pecado, no. Es como una crisis de nuestra fe. No nos importa dónde están nuestros hijos, no nos importa si se están relacionando con personas impías, no nos importa si están en malos pasos, eso no nos importa, con tal de que no los hayan atropellado ningún carro, con tal de que no les dé el COVID, con tal de que no les dé una leucemia, con tal de que no les dé ninguna enfermedad terminal, que nuestros hijos sean felices pecando, nos acostamos a dormir, dormimos profundamente y nuestros hijos están de rumba, en una rumba, hermanos, que puede llevarlos a situaciones como, por ejemplo, la señora esta que dijo no amaneció. La señora esta el muchacho que mataron pero que no han podido Colmenares, y muchos casos, la hija de Martín Mestre, un hombre que es amigo personal de mi casa, y ese hombre gastó toda su vida en encontrar al criminal de su hija, pero un día su hija salió de paseo con un muchacho decente de la sociedad, un joven como decimos nosotros por acá, de buena familia. Y resulta que abusaron de ella, la violaron y la mataron de un tiro en la cabeza. Eso fue hace años, hermano, 86, 87, no me acuerdo, 1987. Y este hombre pasó toda su vida luchando por encontrar al asesino. Y el asesino vivía tranquilamente como un hombre de familia en el Brasil. Y aquí en Bogotá tuvimos otro caso de un violador que también vino a refugiarse en una de las iglesias más grandes de Bogotá y estaba sirviendo. Una de las poderosas iglesias de Bogotá y estaba sirviendo. Y lo tenían ahí con documentación falsa, con identificación falsa, con todo falso. Y era un sádico, un violador. Hasta que lo descubrieron. Nuestros hijos pueden estar en peligro, en un peligro mortal, en un peligro espiritual gravísimo. Nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros primos. Hermanos, y nosotros no sentimos ni profunda tristeza ni continuo dolor. Algo malo está con nosotros. O sea, hay algo que no cuaja en nuestra fe. Hay algo que no es real, que no es auténtico en nuestra fe. Hay algo que no hemos entendido. En estos días se está viendo muchísimos videos, y lo digo con seriedad. No lo digo como lo he dicho en otras ocasiones, que lo he dicho con un tono como de como que no le creo, como que en un tono como de cierta incertidumbre, como de que pienso que no tiene mucho sustento y de que no puede ser, pero esta vez yo siento que hay una instancia muy, muy fuerte del Espíritu Santo anunciando que el rapto de la iglesia está pronto y que inmediatamente después del rapto estalla la Tercera Guerra Mundial, estalla la hambruna, estalla el gobierno del anticristo, comienza una persecución mortal de todo cristiano, comienza una situación bien complicada y se está anunciando eso, una cantidad de cristianos serios, cristianos con argumentos bíblicos, que han tenido sueños, que han tenido visiones. El tiempo está así y las señales también se están cumpliendo. Y estamos en un momento tan complicado, yo me pregunto si llegase a ser como lo están anunciando, que está pronto a las puertas el rapto. ¿Cuántos cristianos se quedarían aquí? ¿Cuántas personas se quedarían aquí en medio de la gran tribulación, en medio de tantos, quizás familiares nuestros, quizás personas allegadas a nosotros, que tendrán que enfrentar torturas y muertes para poder asegurar su salvación, siendo que Jesús en su evangelio nos ofrece una salvación gratuita,
una salvación perfecta, una salvación completa a la que tenemos acceso, y nos ofrece también ser salvados de la ira de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos duele? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos transmita ese dolor tan real que había en el corazón del apóstol Pablo, como para desear con todas nuestras fuerzas la salvación de los que están perdidos? Dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son, y ahora aquí viene una lista de los privilegios de los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, son hijos, son los primeros hijos. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo, a mi primogénito? Israel es el primogénito de Dios, el pueblo de Israel es el primogénito de Dios, y así lo llama en el Antiguo Testamento cuando se lo está arrebatando de la esclavitud al Faraón. Le dice: deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. El primero en obtener el título de hijo de Dios fue el pueblo de Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto que nosotros conocemos y que está en Jeremías 31, donde Dios dice: y haré un nuevo pacto con ellos y escribiré mi ley en sus corazones y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese nuevo pacto es anunciado a Israel, es anunciado por un profeta judío llamado Jeremías, que le predicaba al pueblo judío, al pueblo de Israel, y no a los gentiles. Así que el pacto, como lo vamos a ver más adelante, nosotros, la iglesia gentil, entra a disfrutar de ese pacto, porque ese pacto lo rechaza Israel. Es decir, Israel rechaza eso y queda disponible para nosotros. Pero el pacto Dios lo hizo primeramente con Israel. Dice: de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Fue para los judíos, la recibió Moisés en el monte y es la constitución del pueblo judío. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todas las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. De ellos son las promesas. De quienes son los patriarcas, todos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José. De quienes son los patriarcas, y de los cuales lo más grande, la gloria más grande de Israel, aunque no la conocen, aunque no la saben, pero la gloria más grande de Israel, dice: y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Miren qué tremendo cómo lo dice el apóstol Pablo. De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, estos son los privilegios de Israel. Esta es la grandeza del pueblo de Israel. Por eso es que todo este capítulo está dedicado a ellos, para que podamos entender qué pasó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En el versículo 6, vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 13. Dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, coloco es para que podamos entender. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren qué interesante. Nosotros sabemos que hay un pueblo llamado Israel que no tienen a Cristo y que no tienen las promesas, no tienen el Espíritu Santo, no tienen el reinado, están rodeados de enemigos, están en plena guerra y están siendo amenazados de guerras peores. Sabemos que Dios los ha bendecido, que Dios los ha prosperado, sí, pero no son pueblo. No son pueblo, ¿por qué? Porque no está el Mesías reinando. No son pueblo, ¿por qué? Porque no tienen un templo que es la sede de la adoración y la que identifica, el templo es lo que los identifica como pueblo de Dios. No tienen templo. La vergüenza más grande es que donde debe estar el templo de Israel hay una mezquita de sus enemigos, hay un centro de adoración de sus enemigos. Entonces, nada más por eso, y porque el muro de Jerusalén ahora se llama el muro de los lamentos, porque es un pedazo de muro derribado sobre el cual lloran todos los judíos ortodoxos, entre comillas. Entonces sabemos que aunque tengan
éxito económico, político, militar, científico y todo el tipo de éxito, ellos no son el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Si de ellos son los pactos, la adopción, la ley, de los cuales vino Cristo, de ellos son todas las promesas. Y el apóstol Pablo dice, espérense, que es que el problema es que ustedes no saben exactamente quién es Israel. ¿A qué Israel se refería Dios cuando hizo las promesas? ¿A quiénes se refería Dios cuando le habló a Abraham y le dijo, y a tu simiente? Y tu descendencia heredará la tierra. Y tu descendencia, y al trono de David, y a la descendencia de David. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de todos los judíos. Ahí es donde está el detalle. Es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Dice, no señor, no señor. No todos los israelitas son israelitas, por así decirlo. Vayamos al capítulo 6 y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tuvo muchos hijos. Abraham tuvo primeramente a Ismael, y ese no es el hijo de la promesa. Esos no son los descendientes. Esa no es la simiente que sería bendita y que bendeciría a toda la tierra. No fue la simiente, no fue la descendencia a través de Ismael. Aún después de que murió Sara, él se casó con otra mujer y tuvo otros hijos con otra mujer. Y tampoco tiene que ver con esos hijos. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que es una descendencia escogida por Dios. No es toda la descendencia de Abraham, sino los que él escogió son descendencia de Abraham. ¿Y cómo los escogió? Bueno, primero está la primera elección. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, que entre Ismael e Isaac, Dios escoge a Isaac. Y hay una diferencia grandísima entre Ismael e Isaac que nos ilustra claramente la Biblia. ¿Y cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia clave entre Ismael e Isaac que nos arroja una luz acerca de cuáles son los escogidos de Dios? La mamá. ¿La mamá? No. ¿Cuál es la diferencia entre Ismael e Isaac? Que nos arroja una luz acerca de cuáles son los escogidos y los no escogidos. No. ¿Cómo nació Ismael? ¿Cómo fue engendrado Ismael? Por la voluntad de hombre. Por la voluntad de hombre, por el esfuerzo humano, en el vigor, en la fuerza, en la carne. Okay. En la carne. ¿Cómo fue engendrado Isaac? La fe. Milagrosamente. Milagrosamente. A los 100 años de este señor y a los 90 de una mujer estéril, menopáusica, anciana y un señor también ya medio muerto. Digo, es que la Biblia dice que él recibió fuerzas para vivir. La Biblia dice que fue vivificado. O sea, hubo un milagro sobrenatural en el cuerpo de ambos para que pudieran engendrar. Hubo un milagro sobrenatural porque Sara pudo haber engendrado milagrosamente, pero ¿cómo amamantaba después a un bebé? Y fue todo un milagro, tanto en el cuerpo de Sara como en el cuerpo de Abraham, para poder engendrar un hijo en su vejez, en un momento en que ellos daban por sentado de que algún día Dios haría algo. Algún día Dios haría algo y ellos pensarían, de pronto con Ismael ya nosotros intentamos todo. Y la gran diferencia es que los hijos de Dios no son según la carne, sino según el Espíritu. Y por eso cuando vamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nos aclara que no todos los hombres son hijos de Dios como cree todo el mundo. Y ahí es donde está el discipulado que estamos haciendo, donde coloca una pregunta que es crucial. ¿Usted cree que todos los hombres son hijos de Dios? Y todo el mundo contesta redondito, sí. No.
La Biblia dice claramente, a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según la carne, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino engendrados de Dios. Y por eso le dice después a Nicodemo, pasando 2 capítulos, al capítulo 3, le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No importa que seas judío, no importa que seas calvinista, no importa que te sepas la Biblia de memoria, no importa que te laves las manos y que estés circuncidado. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es lo que Dios les estaba diciendo cuando le dijo: Ismael no, Ismael no, Ismael no. Ismael es el fruto de tu esfuerzo. Y ese es el problema de los cristianos, que los cristianos fingen ser cristianos, que los cristianos estudian para actuar como cristianos y hablar como cristianos, creyendo que se puede ser cristiano de esa manera, pero no se trata de lo que estudias ni de lo que haces, se trata de Dios que viene a tu vida de manera soberana, si quiere y cuando quiere, y eso no nos gusta. Y si somos nacidos de nuevos, podemos ser, porque venimos de esa fe en Abraham, podemos ser por fe israelitas. Sí, claro, para allá somos, porque es que todos esos son hijos de Abraham. Todos esos. Y eso no lo sabemos, porque nosotros decimos, los judíos son aquellos que están allá llorando en el pedacito de muro. Esos son los judíos. No, no. Lo está diciendo un judío. ¿O de dónde creen que es Pablo? ¿Recuerdan cuando él dice? Judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de la secta más importante. O sea, yo soy requete judío y te estoy diciendo que no todos los judíos son judíos. Amén. Sino solamente los que tienen esta condición sobrenatural de arriba. Y eso no lo saben ni los judíos, ni tampoco lo saben muchos cristianos que se van allá a hacer de moñitos a la kipá de yo no sé qué loco que dice que si no se circuncidan, que si no sé qué, y un poco de gente que se dedica a todas esas babosadas pensando que de esa manera se hacen del pueblo judío. Y no, primero Dios nos mostró que no era con el esfuerzo humano y rechazó a Ismael. Y cuando Sara ve que Ismael se está burlando del peladito, se está burlando del hermano chiquito, Sara dice: yo no soporto a esta señora, yo no soporto a este niño, yo no soporto a nada, hazme el favor y saca a esa señora con su peladito de la casa. Y el pobre Abraham, todo porque es su hijo, está diciendo: pero ¿cómo así? ¿Pero cómo lo voy a botar? ¿Cómo los voy a mandar para el desierto a que se mueran? Y Dios le dice: sí, hazle caso a tu esposa, mándalo, pues yo me encargo de ellos. Pero ellos no van a heredar contigo ninguna promesa. Escuche bien. Dios le dice a Abraham: el heredero de todas las promesas que yo te he hecho no son tus hijos todos, sino solamente Isaac. Eso se llama elección. Porque los dos tenían que ser iguales de malos. Eso no es que uno era más bueno que otro. No. La razón es porque Isaac nació soberanamente, sobrenaturalmente del poder de Dios y de la voluntad de Dios, que es lo que dice Juan en su capítulo 1, los cuales los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad divina. Y punto, se acabó. Y has nacido de nuevo y punto, se acabó. No hay nada que yo pueda hacer para ser hijo de Dios, no hay nada. Él tiene... O sea, los hijos no hacen a los padres son los que hacen a los hijos. Es Dios el que me hace nacer de nuevo. Pero sigamos con el proceso de la elección, porque él está hablando de un remanente que ha sido elegido soberanamente por gracia y que no es el pueblo de Israel que nosotros vemos llorando allá. Dice ahora, y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Mire cómo lo está aclarando el apóstol Pablo, está aclarando el asunto de la elección por gracia.
Dice, los dos niños estaban en el vientre de su madre y no habían hecho nada bueno ni nada malo. Cuando Dios profetizó, el mayor servirá al menor. Dios le lanzó esa profecía a Rebeca cuando los niños no habían nacido. ¿Para qué? Para que entendiésemos que Dios elige soberanamente y por gracia. Es decir, que la elección no tiene nada que ver con el mérito humano. La elección tiene que ver con la soberanía de Dios. Nos guste o no nos guste. Dios no nos habla para que nos guste. La palabra de Dios no viene para que yo la apruebe, porque es la palabra de Dios. Dios cuando habla no está buscando mi aprobación, porque no la necesita, porque es Dios. Nosotros somos los que necesitamos ser aprobados por Dios. Por eso necesitamos oírlo con sumisión. Y Él explica que aún los hijos de Rebeca no fueron escogidos por las obras, sino por gracia, porque desde que estaban en el vientre, versículo 12 y versículo 13, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, qué feo eso. ¿Cómo así que aborreció a Esaú? Sí. ¿Y por qué? Aquí es donde viene el proceso. ¿Cómo hacemos para entender que todos los hombres son igual de pecadores? Y que si yo quiero recoger 3 y dejar los otros en su pecado. Ese es el problema, que no entendemos la justicia de Dios. Por eso el libro de Romanos comienza diciendo, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Ahora Dios va a mostrar su gracia y su misericordia con los que, de todos los pecadores que son todos iguales, Él va a escogerlos. Hermano, yo creo que frente a esta realidad, a mí me debe preocupar, o más bien me debe asombrar, no el hecho, escuche bien, no el hecho de que Dios no escoja a los demás pecadores, porque ¿por qué los va a escoger si son pecadores? Lo que nos debe asombrar es que yo sea parte de esos pecadores que Él escogió. Y Dios nos llama a que nos vivamos asombrados de por qué nos escogió. No diciendo, Señor, pero tú no eres justo porque no escogiste a los otros. O sea, tienes una parranda de 100 ladrones y tú decides salvar 50. Y te traes a los 50 ladrones para tu casa, le perdonas todo lo que han robado, los vistes, los bañas, los limpias, y los 50 ladrones ya vestidos, bañados, limpiados, te van a decir que tú eres injusto porque no escogiste a los otros 50 también. A ver si podemos entender o todavía no hemos entendido. ¿Está más claro así o todavía no entendemos? Estos son los problemas que ocasionan que la gente pelee. ¿Pero por qué? Dios es injusto. ¿Pero por qué es injusto si el ladrón se fue a pagar su deuda a la cárcel? Y a ti te la perdoné. Sería injusto contigo por haberte dado algo que no merecías. Eso se llama la gracia. Pero sigamos leyendo lo que dice Dios. ¿Qué pues diremos? Ya nos leyó la mente Dios, ¿cierto? Nos leyó la mente Dios. ¿Quién se la pilló? Que Dios nos está leyendo la mente aquí a todos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo, que sabe que ha sido salvado por gracia y que él también debiera estar perdido porque él fue el que más latigazos le daba a los cristianos. Él sí está asombrado de que él esté en la lista de los perdonados. En ninguna manera, pues a Moisés le dice,
tendré misericordia, no justicia. Usted no ha recibido justicia, usted recibió misericordia. Y Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, porque es Dios y es soberano, y nadie lo puede obligar a que tenga misericordia del que no quiere tener misericordia. Misericordia, recuerden, no justicia, misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora te pregunto, ¿tú querías ser cristiano desde hace tiempo? ¿Estabas trabajando para ser cristiano? ¿Estabas tratando de ser buena gente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué tuvo Dios misericordia de ti? Porque las preguntas que yo sí me he hecho es, ¿y por qué tuviste misericordia de mí si hay gente mejor que yo? Tendré misericordia y me compadeceré del que yo quiera, dice Dios. ¿Y acaso no es Dios para que yo le diga, ¿y por qué no tienes misericordia del otro ladrón también? Si los dos estábamos en el mismo atraco. Y yo robé más que todos ellos. Ellos se llevaron cada uno 3 bolsas y yo me llevé 5 del atraco. ¿Y por qué no los perdonas a ellos también? Esa es nuestra mente, porque nosotros nos creemos Dios. Nosotros creemos que le damos instrucciones a Dios. Nosotros creemos que podemos examinar la palabra y decir así está bien o así está mal. Por eso es que cogen estos capítulos sin estar en el espíritu, sino en la mera carne y convertirlos en una pelotera y ya. ¿No? Y Dios dice, pues no y punto. Así de sencillo. Porque la Escritura dice a Faraón, mire lo que dice la Escritura a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer también endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Miren, hermano, el asunto del faraón es que Faraón es un perdido, idólatra, perverso, y Dios no quiso tener de él misericordia. ¿Qué quiso hacer Dios con Faraón? Un hombre perverso, un hombre autoritario, un hombre idólatra, pero la idolatría de Faraón era él mismo. O sea, Faraón es un hombre que se adora a sí mismo porque en ese tiempo Faraón era un dios. O sea, Faraón era una de las deidades de Egipto. A él no lo enterraban, lo momificaban y lo enterraban con las esposas, el gato, el perrito, los animales, todo lo momificaban y lo entraban porque según la creencia egipcia, el faraón no se había muerto. O sea, faraón estaba ahí boqueado, pero él no se había muerto porque él era Dios. Entonces lo embalsamaban y lo llevaban por allá como una momia, porque él simplemente se había ido de este mundo a otro mundo, había pasado a otro nivel de vida, pero nunca se había muerto porque él era un Dios. Y Faraón se creía Dios y hablaba como Dios y ordenaba como Dios y disponía como Dios. Dios ha podido quebrantarlo y humillarlo como lo hizo con Nabucodonosor. Pero hermano, ¿cómo digo para que no se oiga feo? No quiso. ¿Y por qué a Nabucodonosor, que es igualito a Faraón, lo humilla, lo quebranta y lo convierte? Porque, ¿cómo se convierte Nabucodonosor? Pensemos por un momento, ¿cómo se convierte Nabucodonosor? Por la humillación, por el quebranto, porque lo llevó al piso, lo llevó a convertirlo en una bestia que comía hierba, cuando él se vio convertido en lo que estaba convertido, alzó sus ojos al cielo y dijo, ¿verdad que el cielo es el que gobierna? Pero ¿qué hizo con Faraón? Que era igualito a Nabucodonosor. Hace lo contrario, lo exalta. ¿Para qué lo exalta? Pero ¿qué pasa cuando un hombre perverso es exaltado? Se endurece el corazón.
se vuelve más soberbio, se vuelve más alto. O sea, la exaltación, o sea, todo el poder y la autoridad con la que Dios eleva a Faraón es para su propia ruina, porque él llega allá en las alturas a creerse un Dios. Si Dios lo hubiese quebrantado, de hecho la única forma como Israel sale es porque quebranta a Faraón, y Faraón con su hijo primogénito en los brazos dice: lárguense. Pero qué obstinación, ya el pueblo de Israel se ha ido y el pelado está muerto, y Faraón dice: ¡ay! ¿Por qué los dejé ir? Vámonos otra vez detrás de ese poco gente. ¿Por qué? Porque está la enfermedad del poder. Por eso es que le debemos dar gracias a Dios por todas las pruebas, por todas las humillaciones, y mirar con lástima, hermano. Yo miro con lástima a esos cristianos que nunca les pasa nada. ¿Usted conoce usted? Nunca les pasa nada. ¿Cómo está, hermanito? Bendecido, prosperado y en victoria. Y yo, bien caído que estás, mijito, porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, y si lo dejas sin disciplina es porque es un bastardo, así que tú eres un bastardo. Claro que yo eso no se lo digo, se lo debiera decir, pero como que le dicen pues que uno no tiene amor, porque uno no tiene no sé qué, que entonces uno mejor se calla. Pero cuando alguien me sale con que estoy bendecido, prosperado y en victoria, y no tiene ningún problema, nada, le va de lo laza, ¿verdad? Yo digo, estoy frente a un bastardo, mejor me pierdo de por aquí. Yo prefiero el hermanito quebrantado, el hermanito que está emproblemado, porque este es un hijo de Dios que está siendo formado en el carácter y que tarde o temprano se va a parecer a su hermano mayor, que es Jesucristo, y ese es el plan de Dios. Entonces, él dice: para esto te he levantado, para esto te he exaltado, Faraón duro, obstinado, terco, idólatra, arrogante. Te levanto, ¿para qué? Para tu propia ruina, para que no puedas pensar, para que no puedas razonar, para que no puedas ser sabio, para que te endurezcas y en tu obstinación lleves a todo Egipto a la ruina. Y eso fue lo que sucedió, para mostrar en ti mi poder. O sea, ¿y cómo muestra su poder? Derribando todos los dioses que eran el orgullo de Egipto, el orgullo de Faraón. Bueno, entonces, ¿quién eres tú? Pregunta del versículo número 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Dios con sus criaturas? Escucha, con sus criaturas perdidas, porque todas están perdidas, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los destituyó, no por su pecado. Por su pecado. Lo explicó el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, porque Dios se los manifestó, porque su eterno poder y su deidad y todo lo que sigue dice claramente que habiendo conocido a Dios no les dio la gana de adorarlo, no les dio la gana de darle gracias, sino que en su necio corazón se envanecieron. Y por eso Dios los entrega a pasiones desordenadas. Dios los entrega a la concupiscencia de sus corazones. Dios los entrega a una mente reprobada. O sea, todo eso es la incapacidad para reconocer su pecado, la incapacidad para arrepentirse, la incapacidad para ordenar mi vida, la incapacidad para percibir mis errores, mis equivocaciones y enmendarme. No la tengo. ¿Por qué? Porque aborrecí a Dios y Dios simplemente me dejó en mi camino. Es como que aquí vengo y me voy a matar. Dios puede atravesarse y detenerte y te parte una pierna. ¡Pra! Te parte la pierna. ¡Ay, horrible! Me partió la pierna, Dios. Pero con la pierna partida no llegas a donde te ibas a tirar. O Dios puede decirte: ve, mijito, chao. Y vas derechito. ¡Pra! Eso es lo que hace Dios. Que la gente simplemente caiga en su propia trampa, lo entrega a su propio pecado, no le impide. Pero a otros, mucho más afortunados, nos salió al encuentro para detener nuestra locura, para impedir nuestro pecado, para obstaculizar nuestro camino a nuestra perdición. Dios nos salió al encuentro. ¿Y eso por qué? Por gracia, por gracia. Entonces Él dice que Él es el alfarero y las personas que ha creado son el barro.
Hay que nacer de nuevo y hay que nacer de la palabra de Dios. O sea, la simiente de Dios y la vida de Dios viaja a nuestras vidas, a nuestro ser a través de la palabra. Por eso es que la Biblia dice que la fe es por el oír y no por el oír música, sino por el oír la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como es viva y eficaz, produce en nosotros la vida y es eficaz para llevarnos al arrepentimiento y transformarnos por completo. Entonces, sí, hay que nacer de nuevo. Esto es lo que la Biblia dice, hay que nacer de nuevo. Bueno, y luego dice, ¿y qué? Versículo 22, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios. Miren, hay una cosa que nosotros tenemos que entender y eso sí es teología básica y fundamental, como para que nos ubiquemos. Y es que todo lo que Dios ha creado, no lo ha creado para nosotros, sino para su gloria. Todo lo que Dios ha creado es de Él. Eso es, si yo soy una artista y pinto cuadros, o si soy diseñadora de modas y elaboro vestidos y diseño vestidos, yo tengo derechos de autor sobre los vestidos o sobre los cuadros. Y tanto los vestidos como los cuadros me pertenecen a mí. Y nadie puede sacar un vestido de eso y decir, mire, yo hice este vestido porque lo puedo, ¿qué? Lo puedo demandar. Son derechos de autor. Y todos esos vestidos o los cuadros o lo que sea que yo hago como artista, ¿son para qué? Para mi propia fama y mi propia gloria. Y tienen que reconocérmelos a mí. Es decir, el vestido tiene que salir con una marca que diga hecho por fulana de tal. Y nadie le puede poner otro nombre a ese vestido, porque sería un ¿qué? Un delito, un plagio. Ok, entonces en términos de la creación del mundo, todas las cosas fueron hechas para la gloria de Dios. Y la justicia de Dios perfecta en la tierra se va a manifestar cuando todas las cosas redunden para la gloria de Dios y no para la gloria de las criaturas. No. Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Nosotros existimos para la gloria del creador. Y el plan de Dios desde que crea el universo y al hombre, no es otro sino mostrar su gloria. Y dentro de ese plan, mostrar su gloria, hace necesario que suceda todo lo que suceda para Él mostrar toda su gloria, o sea, sus atributos. Yo quiero que hagamos un trabajo para que nos cambiemos un poquito el enfoque de nuestra mente y entendamos un poco la mente de Dios. Usted va a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Usted va a leer y usted va a buscar varios atributos de Dios. Y quiero que me levanten la mano uno por uno y me vaya diciendo qué atributo de Dios está ahí. Un atributo que Dios ha querido mostrar. Un atributo que Dios ha querido mostrar. A ver, ¿cuál es el primer atributo? Del 17 hasta adelante. El poder, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿En qué versículo está el poder? En el 17. Dice, para mostrar en ti mi poder. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios siempre? Mostrar sus atributos, lo suyo. Bueno, díganme qué otra cosa quiere mostrar Dios ahí. De manera que quien quiere tiene misericordia. Muy bien, quiere mostrar su misericordia. Quiere mostrar su misericordia. Quiere mostrar su voluntad. Muy bien. ¿Qué más quiere mostrar? Pero díganme el versículo. El 20. Sí, su soberanía, muy bien. En el 20 y el 21 es lo mismo, la soberanía. Ahora en el 22, ¿qué quiere mostrar? Quiere mostrar su ira. Ah, pero
pero yo no quiero que me la muestre. Yo no quiero que me muestren él. Ay, Señor, yo tu ira no la quiero ver. Y él dice, sí, yo quiero mostrar toda mi gloria. Y toda mi gloria incluye mi ira. Porque la ira no es el mal genio ni la chiripiorca que nos da a nosotros. La ira de Dios es la expresión de su justicia. Dios quiere mostrar su justicia, que es su ira. Su ira es que la santidad de Dios entra en conflicto contra el pecado, y eso se llama la ira. Y la ira hace que Dios esté obligado por sí mismo, por su propia gloria, está obligado a castigar al pecador. Quiere mostrar su ira, quiere mostrar su gloria, muy bien, quiere mostrar su ira, quiere mostrar su misericordia. 23, ¿qué quiere mostrar en el 23? Las riquezas de su gloria, dice, para hacer notorias, o sea, para que te des cuenta de las riquezas de su gloria, no para que te pongas a decir, ay, ¿por qué a los otros ladrones no los perdonaron como a mí? O sea, que tú le estás buscando la caída a Dios y no te estás dando cuenta que Él te está mostrando su gloria, te está mostrando algo que tú no entiendes, la riqueza de su gloria. ¿Y sabes cuál es la riqueza de su gloria? La capacidad que Él tiene para perdonar a todo el que quiere perdonar. Capacidad que nosotros no tenemos. Nuestra capacidad de perdón tiene un límite. Y cada vez que tenemos que perdonar a alguien, no sé, piensa en la persona que más daño te ha hecho. La perdonaste así como, ¡chup! Te perdono. Ay, tremendo proceso, y todavía no estamos seguros. Y todavía no estamos seguros de haber perdonado la cosa. O sea, todavía nos sale un chuki por ahí y dice, ¿será que lo perdoné? ¿Será que no lo perdoné? ¿Por qué? Porque yo soy un mendigo de gracia. Yo no tengo gracia. Pero no estoy hablando de la gracia del mico, estoy hablando de que no tengo gracia porque no tengo capacidad de perdón, no tengo la capacidad de perdón, tengo una capacidad de juicio porque soy así de mezquina. Estoy hablando de la humanidad, dice las riquezas de su gracia. ¿Quién puede perdonar, como dice la canción, multitud de pecados? ¿Quién puede hacer que este mundo gire y que salga el sol y darnos tremendos amaneceres, las auroras más hermosas, mientras los hombres están aquí profanando su nombre, blasfemando acerca de Dios, violando niños, programando un plan para deshacerse de Dios y Él mostrando su gloria en el cielo? No, o sea, esas son las riquezas de su gloria y nos las muestra todos los días con cada uno de nosotros. A veces hacemos cosas malas y decimos, ay, por esto es que me está pasando eso. O vamos caminando así pensando en que no me vaya a pasar nada malo porque ayer me porté mal. Esa es nuestra miseria. Dios ni por ahí ha pensado, ahora, sí, se vio el programa de televisión aquel, ahora le voy a dar con un manduco. Eso nada más pasa en la mente de uno. En la mente de Dios, Él ve a su Hijo Jesucristo, dice, cuenta saldada. Este niño algún día va a entender, dice, lo voy a poner en disciplina, lo voy a hacer, pero nunca, nunca, nunca Él tiene esa mezquindad para nosotros. Para nosotros, escucha, así como Dios al mundo le va a mostrar su ira, escucha, al mundo le va a mostrar su ira, a nosotros las riquezas de su gracia. El llamado, muy bien, como también dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, muy bien. Y el 24 también dice, las riquezas de su gloria, su misericordia y su gloria. Bueno, aquí tenemos, yo puse solamente unos cuantos: misericordia, poder, soberanía, riquezas, gloria, justicia. Paciencia, sí señor. Hay un versículo que habla de que Él quiso mostrar su paciencia. ¿El qué? ¿El qué versículo? El 22, sí. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vasos de ira preparados para destrucción. Hermano, miren, hay un escritor que a mí me gusta mucho y él habla acerca de que finalmente los malos, Satanás, los demonios y todos sus ejércitos finalmente están al servicio de Dios, porque ellos hacen el mal, producen el mal, aumentan el mal. ¿Para qué?
para que Dios pueda mostrar su justicia, su ira, su enojo, su castigo, su capacidad para condenar y para destruir, porque la tiene y la tiene que demostrar. Él no es solamente gracia, Él también es justicia. Es también fuego consumidor. Y todas las riquezas de su gloria tienen que ser manifestadas porque Él nos creó para la alabanza de su gloria. O sea, Él nos creó para que aprendamos a verlo y a adorarlo. Y en eso consiste la vida cristiana. Si yo no alcanzo a ver a Dios, no lo puedo adorar. Y la única forma de que yo vea a Dios es a través de lo que Él revela en su palabra, en la historia, en el mundo, en la vida, en la naturaleza. Tengo que aprender a abrir mis ojos y ver la gloria de Dios en la naturaleza, en la historia. Lo que está sucediendo, hermano, es exactamente lo que está profetizado. Y la iglesia ahí dormida. Todo lo que está profetizado está delante de nuestros ojos, hermano. Lo único que falta es que, mire, así un clic y que el anticristo diga: se finí, esto no va más, de ahora en adelante pasen por aquí todos para recibir la marca, y el que no puede ir al supermercado, no puede ir al de uno, no puede ir a ningún lado si no tiene la marca. Vea, eso va a pasar un día, así un día. ¿Y qué pasó? Es lo único que falta, porque lo demás ya está montado. Es lo único que falta. Y la gente todavía está así, como a medias tintas, bailando un ratico aquí, bailando un ratico allá. De repente, dice, de repente, destrucción repentina. Bueno, exacto. No, y porque no conocen que la capacidad de soportar de Dios es infinitamente más alta que la nuestra. Entonces ellos dicen: ay, ¿por qué soporta tanto? Es que Dios no es alterado por el mal. A nosotros nos altera el mal. Si yo hoy hablaba con una hermana que me decía que le habían hecho una llamada y que Dios había dicho: no hay, ¿cómo se llama esto? No hay comunión entre la luz y las tinieblas, que le vino ese versículo retumbando en la mente y le dijo a la persona que lo estaba llamando: bueno, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Entonces, Dios mismo nos muestra que hay un límite en esa paciencia. Hay un límite en esa paciencia. Nosotros tenemos que entender que hay personas que ya están destinadas a destrucción, que el rol de nosotros no es definir quiénes sí y quiénes no. El rol de nosotros es predicar, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos, que se nos acaba el tiempo. Bueno, la conclusión de todo esto es que Israel ha tropezado. Versículo 30. Vamos al versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El tropezadero de Israel fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel abrazó la ley, y por ese abrazar la ley pensó que la justicia de Dios era el mérito de ellos, el esfuerzo de ellos, que ellos podían estar delante de Dios gracias a su conducta. Se envanecieron, se convirtieron en personas que se justificaban a sí mismas solamente por el conocimiento de la ley. Es que ese es el problema, hermano, del conocimiento. Y no estoy diciendo que no estudien, sino que tengan cuidado con el conocimiento. Ese conocimiento les hizo creer que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos eran salvos, que ellos eran perfectos y que los demás no. Pero la justicia que Dios quiere, la justicia que Dios demanda, no es alcanzable por ningún ser humano caído. Porque la justicia que Dios demanda para que habitemos en su presencia
tiene unos niveles tan altos que nunca jamás la alcanzaría un pecador por su propio esfuerzo. La justicia que Dios demanda es una justicia que lo glorifica solo a Él. Es una justicia donde no se roba ni un ápice de su gloria. Es una justicia en la que se le reconoce toda la gloria solamente a Él, y es la justicia de su Hijo Jesucristo. Esa justicia de su Hijo Jesucristo es la única justicia que nos puede introducir en su presencia, y esa única justicia no puede ser comprada con nada. Toca recibirla regalada. Y ese es el asunto, entender que somos iguales a los que están por fuera, solo que recibimos un regalo que tampoco merecemos, que no lo merecen ellos, pero tampoco nosotros. ¿Qué hace Dios con eso? Eliminar la jactancia, porque la jactancia es la máxima expresión de la injusticia. Es decir, cuando yo abrazo unos mandamientos y por mi moral, porque yo no le debo plata a nadie, yo no me he acostado aquí con nadie, y yo no he matado a nadie, luego yo merezco el cielo. ¿Merezco el cielo? Solo porque no maté a nadie, solo porque, es tan barato el cielo, es tan barata su gloria, es una afrenta contra Dios que tú pienses que por tus esfuerzos puedes ganarte la salvación. Entonces Dios resuelve todo. ¿Cómo? Regalándonos lo que nosotros no podemos comprar por mucho esfuerzo que hagamos, regalándonos una justicia que es inalcanzable por nuestro esfuerzo, alcanzable sí por el Espíritu, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice la Escritura, estos son hijos de Dios. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás, porque los que piensan en las cosas de la carne, del Espíritu, todo depende de quién te guía. Dios nos ha dado el Espíritu para eso, para que caminemos por el camino que caminó Jesús. Pero nuestra justicia y nuestro esfuerzo moral por ser personas decentes no nos alcanza para nada. Es una afrenta para Dios. Entonces el pueblo de Israel tropezó con la ley, tropezó con su soberbia, tropezó con todo, pero sobre todo tropezó con la justicia de Jesús. Ellos tenían que haber creído en Jesucristo porque esa era la justicia que venía para ellos. Entonces esta es la justicia, y la única justicia justa, por así decir, y la única justicia que un hombre puede alcanzar, la justicia que Dios regala a través de Jesucristo. Entonces continuemos por acá. La justicia de Dios, capítulo 10. Capítulo 10, rápidamente leemos del 1 hasta el 9. Capítulo 10 del 1 al 9. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La de Jesucristo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, es decir, procurando establecer un poco de ordenanzas, un poco de mandamientos, un poco de cosas para sentirme santo. Véanse la película esa que hay en Netflix, que es un poco fuerte, pero no es una película que haya sido hecha para apoyar la fe ni nada. Es una película fea, pero muestra una realidad tan dura y tan cruel de la hipocresía religiosa. Muestra la hipocresía religiosa del judaísmo, pero todas las religiones, aún la cristiana, en su versión hipócrita, en su versión legalista, en su versión falsa, es así. Hay una escena donde un tipo va a hacer algo malo, es lo más mala clase que hay, es lo más corrupto, y luego, después de que hace todo lo malo que hace, se baña porque se siente sucio y se tira por allá en una piscina y se limpia y de todo, porque ellos creen que el pecado se quita con agua. Por eso es que le dijeron a Jesús: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús le dice: es que ustedes no saben que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque por la boca sale lo que hay en el corazón, y en el corazón están las fornicaciones, los adulterios, las malas palabras, toda la maldad sale por la boca, no entra por la boca.
Así era como hablaba el Señor para que entendieran ese cuento de la hipocresía. Es que la palabra iglesia no significa esto que nosotros entendemos por iglesia. La palabra iglesia exactamente significa la comunidad de los que han sido sacados afuera. Eso es lo que significa eclesia, la comunidad de los que sacaron afuera. O sea, iglesia no es los que entran, sino los que Dios saca del mundo. Eso es lo que significa iglesia. Las personas que han salido del sistema del mundo, y eso implica todas las religiones que hay. Porque uno realmente se convierte de los ídolos, y uno de los mayores ídolos son las creencias que tienen. Todas las creencias. O sea, yo me tengo que convertir de mi religión, y muchas veces me tengo que convertir, o muchas personas, pues en mi caso no, porque yo me convertí del catolicismo a Cristo. Pero hay gente que es evangélica y se tiene que convertir del evangélico a Cristo. Porque los evangélicos creen en el pastor, creen en el culto, creen en el diezmo, creen en la Biblia, pero no creen en Jesús. No creen en Jesús. Entonces, que si me pinto, que el arete, ellos creen en que el arete no, o el arete sí. O sea, tienen un sistema de creencias. Eso es una religión, la religión evangélica. Y ellos también se tienen que convertir a Cristo. Y tienen que dejar todas esas babosadas y volverse al Señor Jesucristo, porque la salvación está en Cristo, no en ninguna religión. Bueno, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Es decir, el cristianismo, o sea, hermano, este es el problema, que cada quien quiere vivir su fe como le da la gana. Cada quien quiere hacer como le da la gana. O sea, volvió loca ese Juan 15. Bueno, listo. Entonces no puedes hacer lo que te da la gana, tienes que estar pegada del Señor Jesucristo y que Él dé las órdenes. O sea, nosotros tenemos que salir del yo a qué es lo que dice la palabra de Dios y ya. No, pero a mí me gusta, sí, me gustaría, pero no es así, es como Dios dice. Entonces, Él dice, queriendo establecer su propia justicia. No, yo no puedo establecer un camino para llegar al cielo. El camino es Jesucristo. O sea, la vida cristiana, o sea, para decirlo en términos más simples, consiste en tener comunión permanente con Jesucristo, amarlo, conocerlo, no hacerme un Cristo inventado, no. Cristo ha revelado quién es Él a través de su palabra y a través de su espíritu. Entonces yo no me puedo inventar que Jesucristo apareció en mi cuarto y que tenía unas pestañas así y unos ojos azules y que yo lo vi y me dijo que yo era la niña de sus ojos y me dijo que me iba a bendecir, que en el patio de mi casa había un yacimiento de petróleo, que una cantidad de estupideces que dicen, no, yo tengo que conocer al Cristo de la Escritura, al verdadero tal como Él se reveló primero a sus discípulos. Y los apóstoles son los que Él envió para que nos revelaran quién es Cristo. Yo tengo que seguir por la línea que Él marcó. Yo no puedo decir, no es que a mí me parece, yo creo, yo opino. Eso es establecer mi propia justicia, establecer mi propio camino. Y es ignorar la justicia de Dios. El camino está aquí revelado. Yo no puedo ignorar lo que dice la Escritura. Tengo que hacer lo que Él dice y como Él lo dice. Y tengo que adorar al Cristo tal cual como Él se ha revelado en su palabra.